Dios les continúe bendiciendo, amada iglesia, New Jerusalem World Ministries y amigos que nos acompañan en esta mañana. Les habla su pastora Blanca Reyes. Le pido a Dios que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea sobre cada uno de nosotros. Vayamos a nuestras Biblias, busquemos el libro de Marcos en el capítulo 13, porque de ahí va a ser nuestra enseñanza de esta mañana. Les aconsejo que tengan un lápiz para que apunten los textos que vamos a mencionar, que son varios, y así cuando usted esté en su devocionario personal los pueda buscar y referirse a ellos. Estaremos hablando en esta mañana de que en los últimos días vendrá un gobernante y debemos conocer sus características y las de sus antecesores. Cuando encuentre su lugar en la Biblia, se une conmigo en oración. Oremos. Señor Dios Todopoderoso y Creador del cielo, te amamos, te bendecimos, te damos gracias por tu palabra, Señor, y te pedimos tu divina intervención de tal manera que tu Espíritu Santo nos ilumine, nos abra nuestros ojos espirituales, abra nuestro corazón y abra nuestro entendimiento para que podamos entender lo que tú nos quieres decir en esta mañana. Yo sé que tú estás hablando y la pregunta sería, ¿quién está escuchando? Danos oídos para escuchar tu palabra y vivirla, Señor. Como dice en el libro de Daniel, muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Yo te pido que en esta mañana nosotros seamos los entendidos que comprendemos. En el nombre de Jesús. Amén. El trasfondo del pensamiento de hoy se encuentra en Marcos. Y allí vemos que es la última semana del ministerio terrenal de Jesucristo. Hablando con sus discípulos, ellos les hacen una pregunta y él le contesta. Dice el verso 3, saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos, Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Jesús respondiendo le dijo, ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Mateo nos les explica de esta manera. Estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señales habrá de tu venida y del fin del siglo? Hermanos, si nos damos cuenta, esto era una pregunta compuesta. En una pregunta hacían tres. ¿Cuándo se derribaría el templo? ¿Cuándo sería su venida? ¿Y cuándo sería el fin del mundo, de los siglos? Esta conversación que se lleva a cabo entre Cristo y sus discípulos acerca de las señales del fin, Cristo le da la respuesta en los versos del 1 al 13, que estas son las señales que abarcan desde el tiempo de Cristo hasta el tiempo de nosotros. Después él continúa dándole más señales desde el verso 14 en adelante. Y ahí le habla de unas señales del futuro. En Mateo 24, 14 dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Ahora, hay un evento del cual nosotros hablamos unos domingos atrás que ocurriría y se asume que se encuentra entre los versos 13 y 14. Ese espacio que hay entre los versos 13 y 14, hay un evento que ocurrirá y ese es el rapto de la iglesia. Nosotros lo sabemos porque en Primera de Tesalonicenses 4:16 nos dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por lo tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Hermanos, ya no falta nada. El Evangelio está siendo predicado por todo el mundo. Seremos arrebatados para encontrarnos con Cristo en las nubes y morar con Él para siempre, prontito, hermanos. Esto es el rapto. Luego de ese evento del rapto, comienza un periodo de 7 años de tribulación. En el libro de Daniel, él lo llama una semana.
Es una época de calamidad, de actividades demoníacas sin paralelo, con un cataclismo detrás del otro. Podemos hablar más de esto la próxima vez que nos reunamos. Ahora vayamos a Marcos 13:14. Pero cuando vean la abominación desoladora donde no debería estar, que el lector entienda que los que están en Judea huyan a las montañas. Mateo lo explica de esta manera, en Mateo 14:15 dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo, eso es el templo, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Esto, hermanos, se está refiriendo al anticristo, y ahora vamos a ver por qué digo que esto es el anticristo. Por la abominación desoladora en el templo de Dios, eso lo crea el anticristo. Los oyentes de este tiempo que conocían las escrituras sabían que en el libro de Daniel se hablaba de una abominación que causa la desolación, como en el tiempo en que Antíoco Epífanes gobernaba por los actos de este hombre en el templo de Dios. Porque el anticristo es un engañador que imita a Dios. Será un unificador, un comunicador que traerá a mucha gente a adorar al templo, al lugar de adoración judío. ¿Qué es una abominación? Es un sacrilegio. El sacrilegio es un acto o un discurso que representa una falta de respeto por aquellos objetos, personas o símbolos que otros consideran sagrados. Se denomina sacrílego aquel que los comete. Y si su acto constituye un crimen deliberado contra un objeto sagrado, se suele hablar de profanación. En Mateo 24:15 dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. 3 veces Daniel habla de la abominación que causa desolación en su libro. A través de Daniel aprenderemos algunas cosas de ese momento. Uno de estos eventos de los que habla Daniel sucedió 200 años antes de Cristo. Veamos Daniel 9:27. Es importante señalar que aunque muchos creen que ir al Antiguo Testamento es hablar de historia de cosas que ya pasaron, hermanos, algunas de estas cosas no han pasado aún, están por pasar y otras ocurrirán durante el tiempo de la tribulación. En Daniel 9:27 dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos, que yo digo en paréntesis los judíos. A la mitad de la semana, después de 3 años y medio de la tribulación, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Daniel 12:11 dice, y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días, que son aproximadamente 3 años y medio. Y esta es lo que nosotros conocemos, la gran tribulación. En Daniel 11:31 dice, y se levantarán de su parte tropas que profanan el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo de sacrificio y pondrán abominación desoladora. Para el tiempo de Daniel había un gobernante en Siria que se llamaba Antíoco Epífanes. Eso fue 170 años antes de Cristo. Este Antíoco, deseando unificar el imperio, su imperio, decidió ponerlo todo bajo la influencia de la cultura helénica y en consecuencia emitió a Judá instrucciones para borrar todo rastro de la antigua religión. Todos los sacrificios judíos debían ser abolidos en el templo. Los sábados y las otras fiestas debían ser ignoradas. Las ceremonias como la prohibición de comida o comer alimentos inmundos debían descontinuarse. El rito de la circuncisión estaba prohibido bajo la pena de muerte. Los libros de la ley debían ser destruidos y cualquiera que se encontrara con ellos en su poder debía ser castigado con la muerte. No solo las instituciones judías debían ser descartadas,
sino que las paganas tomarían su lugar. El templo se transformaría en un santuario a Zeus Olympus. Se establecerían altares y santuarios paganos. Se sacrificaría la carne de cerdos y las bestias inmundas. Oficiales fueron designados para ver que todos estos mandatos se cumplieran al pie de la letra. Antíoco, hermano, es un tipo del anticristo. En Daniel 11:31 dice, y se levantarán de sus partes tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio y pondrán abominación desoladora. Jesús dice en el Evangelio de Marcos, cuando veas estas cosas, el lector entienda. En las iglesias, hermanos, casi no se predica mucho de esto porque es un tema complejo de explicar y tenemos la tendencia a creer que como es difícil de explicar, también es difícil de entender. Hay muchísimas cosas que no podemos entender todas de una, pero poquito a poco Dios nos las irá mostrando. ¿Qué dice la Biblia del anticristo? En el mundo le darán la bienvenida a uno que querrá formar una religión, un solo gobierno, una sola moneda, promoviendo el ecumenismo en nombre de la prosperidad económica mundial. Hermanos, de esto ya se está hablando. En las Naciones Unidas, en el nuevo orden mundial, en el Plan 2030. Esto, hermano, usted debe investigarlo y debe estudiarlo, porque ya se está hablando de esto. El término anticristo nos los presentan en Primera de Juan 2:18, cuando dice Juan, hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. En Apocalipsis 6:1-20 dice, vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos. Quiero que entienda, hermano, que una vez se abra el primer sello, comienza el periodo de la tribulación. Y oí una voz de los 4 seres vivientes decir, como con voz de trueno, ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Hermano, este caballo blanco, el jinete no es Cristo, es un imitador de Cristo. Es carismático y viene con toda la respuesta para resolver los problemas del mundo. Es poderoso, viene muy, muy espiritual, pero sin religión. Cualquier parecido es pura casualidad. Muy espiritual, pero sin religión. Sus características son, según el Antiguo Testamento y varias visiones que tuvo Daniel, dice Daniel 7 en el 2:3, o sea, capítulo 7, versículos de 2 al 3. Daniel dijo, miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que los cuatro vientos del cielo combatían en el gran mar. Entiéndase, en este versículo, cuando habla del gran mar, está hablando un mar de gente, de tanta gente. Y 4 bestias grandes, diferentes, la una de la otra, subían del mar. En el verso 17 de ese mismo capítulo nos dice que estas 4 bestias eran humanos. En el verso 17 dice, estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Cada uno representa un imperio. Cuando dice bestia, entiéndase, bestia, algo aterrador, casi como un monstruo, algo que no es natural, es algo de aspecto difícil, todos distintos uno del otro. Entonces, en el verso 4 nos presentan el primero. En el verso 4 dice, la primera era como un león y tenía alas de águila. Y he aquí otra segunda bestia semejante a un oso. Después de esto miré, y he aquí otra semejante a un leopardo con 4 alas de aves en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas. El verso 7 dice, después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la 4ª bestia, espantosa y terrible, en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba y las sobras hollaba con sus pies,
y era muy diferente a todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. En el verso 8 dice, y mientras miraba, yo contemplaba los cuernos. He aquí que otro cuerno pequeño salía de entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre, y una boca que hablaba grandes cosas. Este, hermano, es el anticristo y muestra su poder con intriga y con traición. Continúe leyendo en sus casas porque Daniel explica la visión un poquito más en el resto del capítulo. Ahora veamos las características. Primero, persecución a los cristianos. En el verso 21 dice, y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. En el verso 25 dice, y hablaba palabra contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantaba, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y será entregado en su mano hasta tiempos y medios tiempos. En el libro de Daniel, tiempo es 1 año, y tiempos son 2 años, y medio tiempo es medio año, o sea, 3 años y medio. Él gobernará por encanto si es posible y por fuerza cuando sea necesario. El verso 23 dice, la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda tierra devorará, trillará y despedazará. El verso 24 dice, y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Otra característica, hermano, es que cambiará los calendarios y las estaciones. En el verso 25 decía, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Hermano, ustedes saben que nuestro calendario de hoy día es basado en la creencia judeocristiana. Por eso es que tiene 7 días, basándonos en el Dios creador que hizo el mundo en 6 días y en el 7º descansó. También está basado en el día del Señor. También está basado en Cristo, porque dice los años determinan el antes y el después de Cristo. Por ejemplo, lo que estoy tratando de decir, 2020 aproximadamente dice que hacen 2020 años de Cristo. El anticristo lo cambiará para poder controlar todo. Va también a ser un medium, o sea, un espiritista. En el libro de Daniel, capítulo 8, del 23 al 24, dice, y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. O sea, en misterios, en secretos, en incógnitas. Será un espiritista que consultará al diablo. Entiende el ocultismo. En el verso 24 dice, y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas, y prosperará, y hará arbitrariamente. Arbitrariamente quiere decir injustamente, caprichosamente, tiránicamente, y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Hay muchos en poderes altos que ya lo practican, pero este lo llevará a otro nivel, hermano. En Daniel 11:36 dice, y el rey hará su voluntad y se ensoberbecerá y será engrandecido sobre todos ellos. Voy a leer ese verso otra vez. Daniel 11:36 dice, y el rey hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios. Así que vemos que otra característica es que se considerará un Dios y también el mundo lo considerará un Dios. Él se proclamará Dios. En Daniel 11:36 dice, hablará maravillas y prosperará
hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Amén. Hasta el día que Dios decida. En Daniel 11:36 también vemos que es un blasfemo porque habla contra Dios. Él adora el poder militar. Daniel 11:38 dice, mas honrará en su lugar al Dios de las fortalezas, Dios que sus padres no conocieron. Lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio. Con, con un Dios ajeno se hará de fortalezas más inexpugnables y colmará de honores a los que lo reconozcan y por precio repartirá tierra. Hermano, él se levantará una milicia como nunca antes vista para dominar el mundo. Otra característica es que reclamará su deidad. En el Nuevo Testamento, Pablo nos dice en 2 de Tesalonicenses 2, del 3 al 4, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, o sea, Cristo no vendrá sin que antes esto ocurra, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto así que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Esa es la abominación desoladora. Otra característica es que hará milagros. En 2 de Tesalonicenses 2:9 dice, inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Satanás no es Dios, aunque trate de imitar a Dios. Otra característica es que proviene del infierno. En Apocalipsis 11:7 dice, cuando hayan acabado sus testimonios, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Él es del mal, hermano, está inspirado por el mal, está establecido por el mal, tiene una energía demoníaca. Este es el que va a gobernar el mundo. Lo que hace que la tribulación sea tan mala es precisamente eso, que él es el gobernador de este mundo. Lo veremos esto en la próxima vez que nos reunamos. Es absolutamente inimaginable. Hasta 2/3 partes de la población muere en este tiempo. Lo que hace aún peor es el hecho de que Satanás estará pululando en la tierra. Mira, en Apocalipsis capítulo 12, en el verso del 7 al 9, dice, después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llamaba Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Así que la desolación, hermano, lo botaron para la tierra, y el tiempo de la tribulación va a ser tan horrible porque vivirá en la tierra donde vive Satanás y sus billones de demonios confinados a la tierra. En Apocalipsis 13:1 dice, Juan vio algo que Daniel ya nos había revelado. Dice, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. El anticristo es una persona y es un sistema. En el verso 2 dice, y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. El dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Por eso es que la gran tribulación va a ser horrenda, porque nadie había tenido esto antes. Sí, han habido gobernantes diabólicos, por ejemplo Hitler, pero este tiene el poder del dragón y su trono y grande autoridad. Me gustaría dejarlo aquí y seguir en la próxima vez que nos reunamos,
porque hermanos, voy a hablar de unas calamidades que vienen después de esto y me gustaría tener más tiempo. En los últimos días vendrá un gobernante y debemos reconocer sus características y las de sus antecesores. Ahora, tengan en cuenta que la verdadera iglesia no estará en la tierra cuando llegue el tiempo de la indignación desoladora. En Apocalipsis 1:3 dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas de ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Por eso es que estamos hablando de estas cosas. A partir del final del capítulo 3 de Apocalipsis, no vemos más la iglesia en la tierra. En los capítulos del 1 al 3 se le menciona 19 veces, pero en los capítulos 4 en adelante hasta el 21 no se le menciona por el nombre ni una sola vez, apareciendo solo en el capítulo 19, de 7 al 9, cuando habla de las bodas del Cordero. Y en el capítulo 22, 16, dice: yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz del linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Hermano, lo importante es que sepamos que Él viene pronto. La pregunta es: ¿estás listo? ¿Estás listo si Él viene? ¿Se irá en el rapto? Y si usted está pensando, no lo sé, no estoy seguro, ¿ha tenido entonces la experiencia de nacer de nuevo? ¿Ha tenido la experiencia de confesar a Jesucristo como Hijo de Dios? ¿Reconoce que Jesús murió en la cruz del Calvario para el perdón de nuestros pecados? ¿Te has reconocido pecador en necesidad del perdón de esos pecados a través de Cristo? ¿Se ha entregado o ha comprometido, se ha comprometido a vivir para Cristo? Esto le ayudará, si usted se hace esta pregunta, esto le ayudará a saber si usted está listo o no para irse en el rapto. O es de las personas que sí tuvo estos momentos, pero se ha apartado. O sea que su estilo de vida vive lejos de la gracia de Dios. Si usted lo sabe, usted sabe que tiene que arreglarse con Dios. Pues mire, en esta mañana reconcíliese, porque Él viene pronto. Y la gente pensará, y usted pensará, ¿y cómo me alisto? Bueno, ¿cómo se alista? Oremos para que así sea. Otra razón para hablar de estos temas es que tenemos una urgencia de predicar el Evangelio. Si usted quiere estar listo, usted diga conmigo en esta hora: Señor, yo reconozco que yo soy un pecador y necesito perdón. También reconozco que tú eres el Hijo de Dios y es el único que puedes perdonarme, porque tú moriste en la cruz del Calvario con tal de pagar el precio de mis pecados. Yo te pido que en esta mañana tú entres a mi corazón y que tú cambies mi vida. Yo te entrego mi vida para que te pertenezca ahora a ti. Ayúdame a vivir para ti, a vivir agradándote a ti. Ayúdame a perseverar en tus caminos, Señor. Te recibo en esta hora como mi Señor y mi Salvador. Y te doy gracias, Padre. Amén. Hermanos, ¿a quién usted avisaría si usted supiera que el rapto va a ocurrir en los próximos 15 minutos? A ese que usted llamaría para avisarle. Ore por él, háblele del Evangelio, predíquele el Evangelio de Dios. No pierda más el tiempo. Cristo viene ya, hermano, Cristo viene pronto. En esta hora oremos. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por la verdad de tu palabra que nos libra de todo juicio, del juicio que vendrá. Prepáranos como cuerpo, como iglesia, para que cuando suene esa trompeta y tú nos llames con voz de mando, nosotros nos levantemos contigo. Señor, yo te pido en esta hora por el que en esta vida entregó, en este día entregó su vida a ti. Y por nosotros que te servimos, ayúdanos a permanecer en ti, Padre, para que nosotros podamos ser levantados y estar para siempre contigo. Señor, yo te pido que en esta hora la gracia tuya esté sobre cada uno de nosotros. Padre, nos despedimos con la bendición del Padre y la comunión del Hijo y la participación del Espíritu Santo. Amén.
Les amo mucho a todos en Cristo, hermano. Hasta la próxima vez. Que el Señor les continúe bendiciendo. Amén.